Vivo en Buenos Aires, pero ahora estoy volviendo a mi país. Empecé a ir con la cámara a visitar mujeres de otras generaciones. Llegué a Virginia Martínez, que es documentalista y escritora. Ella fue la primera que me habló de Belela. Virginia y Belela son de generaciones distintas, pero se sienten parte de la misma historia. Yo nací a la salida de la última dictadura militar y no siento esa pertenencia. Crecí con el fantasma de una memoria rota, de un relato inconcluso. ¿Y vos en esa época qué plan tenías para tu vida? Sí, casarme, tener hijos, claro, sí. Como todas las Como mujeres. todas las mujeres. Que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. Fue una ceremonia maravillosa. Yo me acuerdo que estaba vestida toda de blanco, además estaba todo el cuerpo diplomático para saludar. Y entonces yo, atrevida, le dije, presidente, yo soy de izquierda. Qué suerte, mijita, muy bien. No tenía ni un cargo, se estaba divorciando del diplomático. O sea, todo era en contra de ella. Sin embargo, lo logró, y como lo logró, impuso, y por eso la nombraron donde la nombraron. La oficina de ACNUR quedaba en Costa Rica, pero el trabajo de Belela abarcaba más de 11 países. Con el tiempo, el rol de Belela en ACNUR se fue volviendo cada vez más importante. La intensidad de su trabajo y el compromiso de ayudar a la gente empezaron a llenar su vida. ¡Vamos a arrancarnos, argentinos! ¡Vamos a salir adelante! Cuando Belela volvió al sur, el ciclo de las dictaduras militares se cerraba. Yo también necesito cerrar algo, porque a partir de ahora la historia de Belela se junta con la de Virginia, con la de mi infancia, con la parte que me toca. Una de nosotras es el título de este documental del que estábamos viendo este tráiler que se estará estrenando en la jornada de mañana que hemos visto. Es un documental sobre la vida de Belela Herrera. Vamos a recibir con mucho gusto a su directora, Soledad Castro Lazaroff, que se encuentra aquí en Estudios de Arriba Gente. Soledad, un placer. Bienvenida, buenos días. Gracias por la invitación. Es un momento muy emotivo, así que les agradezco mucho. Te voy a consultar sobre, fundamentalmente, el periodo que se toma para el documental. ¿Hablamos de toda la vida de Belela o centramos tal vez en su trabajo en ACNUR más que nada la investigación o en definitiva, el desarrollo del documental? Sí, en realidad la película toma primero como algunas referencias de su infancia y de su procedencia de clase también, ¿no? Porque es importante para pensar qué fue lo que pasó con ella, ¿no? Esta persona que también pertenece a una clase social alta, aristocrática, que nace de alguna manera en la clase alta y en su momento, cuando tiene que revolucionar su vida, pone a los demás, ¿no? Adelante de su propio privilegio y su propio beneficio, ¿no? Entonces empieza la película haciendo referencia a su infancia y a su juventud y a su casamiento con César Charlone, también para mostrar su relación con él, cómo él era de derecha y ella de izquierda, y eso cómo tensionaba la relación también. Después la película viaja a Chile a contar un poco sobre el golpe de Estado y también sobre el gobierno de la Unidad Popular, que fue muy importante en su vida, el gobierno de Allende, ¿no? Que fue un poco el clima de época, digamos, que le cambió la vida, ¿no? Porque empezó a transitar y a conocer un montón de ideas, un montón de gente, muchas veces a pesar de su familia, ¿no? Y después lo que pasó en el golpe de Estado, cómo ella empieza a refugiar gente y a partir de ahí su trabajo en ACNUR, su trabajo en Centroamérica, que después ella se fue, ella siempre dice que en Chile ella refugiaba personas que tenían nombre y apellido, ¿no? O salvaba gente o buscaba gente que tenían nombre y apellido porque venían sus familias
y a pedir por ellos, ¿no? Por sus personas, pero cuando fue a Centroamérica eran masas, ¿no? De gente anónima que estaba en el medio de las guerras civiles centroamericanas de los 80 y también de las ocupaciones de Estados Unidos, militares. Entonces ella también trabajó desplazando gente y refugiando gente de poblaciones enteras de países como Honduras, El Salvador, y tenía la oficina en Costa Rica y andaba por toda Centroamérica refugiando gente y después vuelve a la Argentina en el momento de la democracia de Alfonsín, o sea, cuando se abre la dictadura argentina, y trabaja y diseña todo el programa de recibimiento a las personas que se habían ido al exilio, ¿no? Y entonces, y bueno, después vino a trabajar al Uruguay. Ella formó parte, por ejemplo, de la Comisión Pro Referéndum del año del voto verde, ¿no? Contra la ley de impunidad. Y ya esa parte no se cuenta, digamos. La parte de su llegada a Uruguay, ¿no? Y de su trabajo en Uruguay se resume muy, muy cortita en la película, porque también me interesaba tener una postura como latinoamericanista en el sentido de recuperar sobre todo lo que nosotros no sabemos, ¿no? Que es todo ese tránsito tan intenso y tan definitivo en su vida, en esos años tan definitivos para nuestro continente, que yo creo que todavía conforman nuestra identidad, ¿no? Entonces también que implican dar una disputa sobre las ideas de qué es América Latina, ¿no? Que es un poco también uno de los desafíos a los que nos enfrentábamos al hacer la película. Soledad, se nota que este documental va como en varias bandas, ¿no? Está la historia de Belela, que vos bueno, contabas un poco el enfoque que se le da, pero también la conexión con mujeres de otra generación y con esa resistencia de las mujeres que quizá no era tan notoria, más bajo perfil, como probablemente es la de Belela, ¿no? Porque es una mujer que ha hecho cosas muy importantes, pero cultiva y siempre cultivó, más allá de sus cargos, un perfil muy, muy bajo. ¿Cómo se interrelacionan esas bandas que van hasta lo personal, ¿no? Porque está contado en primera persona, se vincula con tu historia personal. ¿Cómo es ese vínculo, ese nexo? A mí me pasó que cuando empecé a filmar esta película, que empecé a filmar mujeres, empecé a filmar a Virginia, empecé a filmar a Belela, también mi necesidad era como un poco la de pensar cuál era mi pertenencia política y cómo iba yo a volver al Uruguay, ¿no? Y que era venía de hacer una militancia muy activa en la Argentina. Yo viví 7 años en la Argentina y me costó volver y pensar, bueno, ¿cuál era mi lugar, ¿no? En el entendido de que habemos personas que creemos que la política y la vida no son cosas diferentes. No es que la política está allá y yo estoy acá, sino que todo es, ¿no? Política y negociación de la vida, digamos. Entonces, ¿dónde me iba a parar yo? ¿Cuál era mi lugar? Entonces, empecé a entender que había una pertenencia posible en estas mujeres de mi país, de diferentes generaciones que venían haciendo una lucha muchas veces invisibilizada, porque digamos que en el panteón heroico de la izquierda uruguaya y de las heroicidades de ciertos tiempos, la mayoría son varones, ¿no? Y las historias, la mayoría de las historias que se cuentan son historias de varones y las que cuentan las películas y las novelas, ¿no? Salvo algunos libros testimoniales que por suerte tenemos de lo que fueron nuestras compañeras presas, nuestras compañeras torturadas, pero no tenemos tampoco figuras, digamos, como la de Belela, que fueron figuras de resistencia desde un lugar institucional también, ¿no? Y que fueron súper definitivas y que en sus manos estaba la vida de mucha gente que hoy es dirigente política de este país, por ejemplo, ¿no? Entonces, ella en muchas cosas torció el rumbo de la historia, ¿no? Y como vos decís, son historias invisibles, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Porque por más que es un nombre súper conocido para ciertas personas y referencial, digamos, también para las nuevas generaciones ella es un personaje muchas veces invisibilizado o invisible. Entonces, me interesaba mucho recuperar eso y en el proceso también fui encontrando esta red de pertenencia que es muy fuerte, que es la pertenencia a la lucha de las mujeres por sostener la vida, por sostener, no a pesar de ser madres, no a pesar de ser mujeres, sino por serlo, ¿no? Que es una postura diferente a la que a veces tiene la política tradicional, o la vida, ¿no? Que tiene que ver con decir, bueno, esto lo logró a pesar de ser mujer, ¿no? Un poco ir en contra de ese pensamiento y pensar, bueno, hay algo en la resistencia de las madres, en la resistencia de las mujeres en sus comunidades, en la resistencia de la lucha y el derecho por la vida,
que es porque son mujeres y que desde ese lugar reivindicar eso, lo humano, ¿no? Lo humano y lo profundo de esa red que trasciende fronteras, trasciende generaciones, trasciende el tiempo y nos ofrece a las feministas este sentido de pertenencia tan hermoso de que venimos de algunas brujas y formamos parte como de un camino que sigue para adelante y que tiene que ver también con que las jóvenes puedan hacer sus propias luchas, que son otras, pero también son las mismas. Entonces, bueno, ahí vamos, digamos, en esos planos. Soledad, mañana va a ser el estreno. ¿Con qué se van a encontrar los espectadores? El género del documental es absolutamente apasionante porque hay un trabajo de investigación, por un lado, un trabajo que tiene que ver tal vez hasta con lo que puede realizar un historiador, una investigación que también es periodística, pero está también el aspecto artístico, lo que quien como director pretende transmitir. En ese equilibrio que hay que tener en el género, en los platos de la balanza. Contame con qué se van a encontrar los espectadores, con qué color decidiste pincelar esta parte de la vida de Belela Herrera. Bueno, a mí me interesaba mucho. Hay algunas cosas en el documental que fueron como premisas de las que yo partí. Una era que fuera explícito y evidente que esta es mi versión de la historia, claro, y no la historia. No es un documental de gran historia, digamos, ¿no? De que con esos que hay una voz que dice lo que pasó, ¿no? No se trata de eso. Se trata de pensar, bueno, qué es lo que yo voy descubriendo y con Virginia vamos descubriendo de lo que va pasando y hay muchas cosas del proceso. Por ejemplo, hay muchas escenas de archivo, hay escenas de bibliotecas, ¿no? Se ve cómo yo filmo las entrevistas, hay algo de poder ver el proceso adentro del documental y frente a cámara que para mí era importante justamente por la ética de pensar, bueno, no soy capaz de hablar del mundo sin explicitar un poco mi lugar en él, ¿no? Que también es una consigna feminista, ¿no? Explicitar el lugar desde el cual hablamos, ¿no? Y por otro lado, también me parecía que había algunas formas que siendo Belela una mujer tan grande, ¿no? Virginia oficia un poco como puente entre las dos. Entonces me parecía que estaba bueno como buscar algunas formas de acercar esas discusiones y esos tránsitos, o sea, de acercar los datos a lo personal. Que me parecía que eso ya tenemos que cerrar, pero ¿cómo fue llegar a Belela, convencerla de hablar? ¿No? Porque no es solo contar la historia, sino que ella también participa. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue difícil, la tuvimos que filmar un montón de veces. Ella fue accediendo despacito, ¿no? A una entrevista, otra entrevista. La película está filmada a lo largo de los años. Hay imágenes del 2016, imágenes del 2018, hasta el 2018 la estuvimos filmando. Y bueno, creo que fue una experiencia muy hermosa. Ella se entregó mucho frente a cámara. Después le costó un poco más verse y que le gustara la película, qué sé yo. Ahí, bueno, ella tiene algunas diferencias con algunas cuestiones, pero me parece que también tiene que ver con esto de lo generacional y de poder también sentir nosotras las que somos un poco más jóvenes que tenemos derecho a contar la historia desde nuestro punto de vista, ¿no? Pero con respeto y amor, ¿no? Más bien por un personaje que a mí me cambió la vida conocer, ni que hablar. Soledad, muchísimas gracias. Recordemos que el estreno es mañana en la Sala B, Auditorio Nelly Goitiño de Cinemateca Uruguaya. ¿A qué hora? No, son dos salas. Son dos. Una es el Auditorio Claro, Nelly Goitiño. En el Nelly Goitiño y en la Cinemateca. Sala 1 de Cinemateca ¿En qué Uruguaya? horarios van a estar? A las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Perfecto, muchísimas gracias. gracias. Igual en la red ahí está toda la información. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, un placer haberte tenido esta mañana. Hablamos con Soledad Castro Lazaroff, directora de Una de Nosotras, este documental sobre la vida de Belela Herrera.